Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y otra vez muy bienvenidos a nuestro podcast. Tenemos aquí hoy a Manolo, a Sergio y a Fran. Hoy somos la vieja guardia, el core de la vieja guardia, pero tenemos sorpresas para los siguientes episodios. Por ello, como son sorpresas, no podemos desvelar nada. Parece ser que estas semanas llevamos una racha de semanas con muchas noticias y con muchos temas importantes que están saliendo. Parece que las noticias no paran. Pero vamos a comentar más o menos lo que tenemos un poco más cercano. Y tenemos aquí a Manolo que nos puede hablar que tiene muy fresca la presentación que acaba de hacer Nvidia. A ver, Manolo, ¿nos puedes comentar cómo ha sido, qué han presentado y cómo se ha desarrollado? Pues sí, Nvidia presentaba justo hoy la serie 30. Se ha habido un mogollón de cosas en rumores y noticias previas, pero ya hay anuncio oficial de la serie. Han anunciado la 3070, la 3080 y la 3090. Y un poco lo que se esperaba, unas tarjetas bastante potentes. Dicen que llegan a duplicar la velocidad de la serie anterior y bastante curioso. El tema que a mí me preocupa es que cuando la han presentado han dicho todo lo que las novedades que trae esta nueva serie y casi todas dependen de hardware que o es muy nuevo o ni siquiera está disponible. Por ejemplo, dicen que pueden alcanzar muy buenas velocidades y tasas de refresco y menos latencia usando HDMI 2.1. Actualmente solo hay una pantalla en todo el mercado que soporta HDMI 2.1. Dicen que la transferencia con la tarjeta es muchísimo más rápida usando PCIe 4.0. Solo está disponible para los procesadores de AMD. El conector de corriente es un conector de corriente nuevo, así que tienes que cambiar la fuente por una fuente nueva. Han sacado un adaptador. Pero vamos, tampoco es que te inspire mucho tener un adaptador cuando ya el conector es diferente. Entonces, sí, tiene pinta de que va a ser un tarjetón. Los precios vienen siendo los mismos que de la serie anterior cuando salió, pero yo creo que bajarán de precio. Realmente este año salen dos consolas nuevas de nueva generación, la de Sony y la de Microsoft, y AMD seguro que hace algún anuncio de sus tarjetas nuevas. Así que me imagino que en breve bajarán de precio para hacer competencia. Prometen mucho, pintan muy bien. Los vídeos de presentación son realmente asombrosos, pero creo que por ahora hay muy poquito software que use todas sus características. Y ya digo, para aprovecharla bien hace falta una renovación de hardware que ahora mismo está a precios disparatados. No, parece... No, la verdad es que parece como si estuvieran intentando adelantar en el tiempo. A lo mejor tiene miedo, pero es que realmente tiene Nvidia o Nvidia, yo siempre le llamo Nvidia, pero creo que soy el único. ¿Tiene competencia? O sea, ahora mismo. Yo creo que sí. Lo que pasa que vamos a ver qué se guarda debajo de la manga, porque es la jugada de esta gente, la jugada clásica. Yo saco mis tarjetas, espero que la competencia saque la suya, y ahora que saca la suya su competencia, yo saco mi versión dopada, en la que sí que los dejo a todos atrás. No, entonces, vamos a ver. A lo mejor parece un poco de acuerdo de la industria de tenemos que hacer que la gente renueve el hardware y hacemos que todo el mundo tenga que actualizarse. No lo sé, podría ser. Nvidia, si quiere comprar ARM, pues ya se hace con otra sección del mercado. Intel saca su GPU dedicada. O sea, cuando estábamos allí siempre se habló del fracaso que había sido todas las veces que se había intentado empujar el proyecto adelante y nunca fueron capaces de sacarlo adelante. Ahora parece que sí. Yo creo que Nvidia lo que tiene que empujar es pues en todo lo que es Machine Learning y inteligencia artificial para poder aprovechar el tirón, ¿no? Ahora que la Bitcoin la ha fallado un poquito, que ya no genera tanto dinero para lo que es la empresa, pues estarán buscando cómo ganar más dinero, ¿no? Si empujar toda la industria. Es un tema interesante, ¿no? La manera en que realmente tarjetas gráficas, pero casi los gráficos son lo de menos ahora mismo, porque se utilizan para todo.
Hombre, no creas, la realidad es que en la serie 20 ya introducían procesadores para inteligencia artificial, en la serie 30 han metido más simplemente, no han puesto tecnología nueva, sino que han duplicado la cantidad de procesadores que tienen y la realidad es que los están usando para todo, o sea, la parte de ray tracing está no haciendo ray tracing de la imagen completa, sino solamente de ciertos puntos y el resto lo está deduciendo con inteligencia artificial. El super sampling están haciendo lo mismo, entonces realmente están aprovechándolo mucho para la parte de gráfico. Y es interesante lo que tú decías, Sergio, sí, Intel se está poniendo las pilas y no nos olvidemos que también Apple dice que va a sacar su propia GPU dentro de sus procesadores ARM, aunque si Nvidia compra ARM, no sé yo cómo va a quedar el mercado, creo que va a ser un buen varapalo. Bueno, siempre andan. A ver, todos estos ingenieros van en bucle, no te creas. O sea, saltan de una empresa a otra. O sea, la gente que anda en el circuito de programación gráfica siempre están, pues ahora Apple, ahora Google, ahora Intel, ahora entran a AMD y van saltando de No, ese es un un sitio a comentario otro. muy interesante porque lo noto no solamente para esa industria, también hay otras industrias, sobre todo si son un poco especializadas, pero yo, por ejemplo, descubrí que existe un mercado en telefonía SIP, que pensaba que no sabía prácticamente ni lo que era hace 7 años. Y ahora, claro, las empresas de ese nicho pues contratan a la gente que tiene experiencia en ese nicho, por poca que sea, aunque no tenga demasiada, pero pues simplemente porque están más acostumbrados a esa gente. Y además Pero mira, también... yo no creo que SIP sea un nicho, ¿eh? Creo que prácticamente toda la telefonía a día de hoy es SIP. De hecho, si estás en España y tienes Telefónica, tu telefonía es SIP 100%. Te metes en el router y ves cuáles son las cadenas de conexión a los servidores y puedes enganchar con un softphone directamente. Eso es cierto, en un mercado global, eso es cierto que no es un macronicho, digamos, en un mercado global. Lo que pasa es que sí, me refería más bien a donde vivo ahora mismo, que en Berlín, que hay un cierto número de empresas que trabajan con esa tecnología. Lo que es cierto es que se está yendo también a China. Es decir, China fabrica y ahora también hace software. Cuando empiece a hacer software masivo, pues supongo que, bueno, que ya está haciendo software masivo, Hace pero cuando software empiece a ser, masivo. que cuando se den cuenta de que lo que hacemos nosotros lo pueden hacer ellos también, pues también se están dando cuenta de eso, pues Manel se tendrá que buscar otro nicho o otro tipo de empresa. Pero de momento digamos que existe un mercado laboral para esa tecnología, para desarrolladores de esa tecnología. Pero tú, fíjate en la parte de GPUs, ¿no? Pues tenemos Imagination Technologies. Pues mucha gente entra en Imagination Technologies, es una empresa razonablemente pequeña, en cierta manera, en la que puedes estar en contacto tú eres un desarrollador de software, siempre puedes estar en contacto con la gente que hace hardware. Y luego saltas a otra macroempresa y no puedes aprender toda la parte que no te va, que está detrás de otro equipo. Normalmente Claro. en grandes corporaciones está todo compartimentado y solo puedes trabajar en lo tuyo. Entonces, tú entras en Imagination Technologies, aprendes absolutamente todo sobre cómo funciona y luego pues saltas a otra corporación. Y a mí me parece muy, muy interesante la movilidad que tenemos los ingenieros cuando te especializas un poquito. En el mercado ahora de las GPUs, lo importante, pues se está hablando mucho, pues si Tesla ahora va a abrir su código, va a vender su código o va a dar licencias a otras empresas, pues ahí también tendremos todas esas gráficas que tendrán que ir dentro de esos coches, ¿no? Es un mercado completamente nuevo. Entonces se están uniendo un montón de sectores en una dirección que requiere programación gráfica, GPU, potencia, unidades de ejecución, a mansalva, cuantas más execution units mejor. Y no sé, a mí me parece fascinante. Yo sigo comprando stock de Nvidia. A ver si algún día... Algún día acabarás de comprarlo y tendrás todo el stock de Nvidia.
Ojalá. Y este es el día que nos regala la última serie a todos nosotros. Bueno, hoy hemos subido un poquito. Estoy aquí mirando las gráficas. Poco a Claro, poco hoy ha sido la presentación, hoy ha tenido que subir. invierte los Vale. dividendos en seguir comprando stock y así poco a poco al final va a tener un sitio en el board. Sí, otro día hablamos de software de stock, que estoy ahí Ah. con mi software de stock, estoy ahí escribiendo el mío, También, a ver también, si también. me Eso- convierto en el Warren Buffett de este. También, eso sería un tema interesante de que hablar. Bueno, Fran aún no ha hablado, no sé si Fran también conoce algún otro nicho en que sea interesante meterse, porque también está en otras industrias. El COBOL. Es el futuro. He tenido grandes discusiones acerca del COBOL, porque hay mucha gente que ahora acaba de ver un filón, pero claro, el COBOL es el viejo PHP. Es decir, a lo mejor es posible obtener ahora unas condiciones muy buenas en un proyecto de COBOL para mantenerlo, lo que sea, pero llegar al punto en que ese software pasa a ser legacy y es reemplazado por otro. Y llega al punto que ya no puedes, ya no existe más mercado para eso. Ese punto, viendo cómo son, especialmente cómo son las empresas en las que hay COBOL, eso es algo que se mueve muy, 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 muy lento. Ya. Yo Claro, tengo un es amigo. es la eterna pregunta, ¿eh? Se lleva diciendo que COBOL está muerto y que lo vamos a reemplazar con lenguajes nuevos, pues desde que yo empecé con la informática en el 70 y... Yo tengo un amigo que hace 20 años entró en un banco que ha sido adquirido por otro. Y Qué raro. le dijeron, bueno, si tú quieres progresar en la empresa, mira, lo que tienes que hacer es hacer COBOL, porque COBOL es el futuro. Hace 20 años, él tenía 20 años, más o menos. Y entonces le pusieron de jefe del equipo de ancianos que hacía COBOL. Hace 20 años. Y hace 10 aún estaba en plan, joder, tengo que salir del COBOL, ya me estoy haciendo mayor. Y al final el Banco Santander compró este banco y les pegaron un tiro a todos. O sea que la historia no termina muy bien. No termina muy bien, pero bueno, la mayor parte de esos programadores se retiraron, dejaron esto. A él, pues ya decidió, bueno, parece que el COBOL no va a ser mi vida laboral y ahora está haciendo otra cosa. Escala, El banco Sabadell hace unos años compró otro banco en Inglaterra, un banco pequeñito. Hizo lo mismo de pegarle un tiro a los programadores de los COBOLes que tenían allí. Y no sé si todavía sigue pagando indemnizaciones de la que se lió, pero gordísima, que de repente durante una semana había inconsistencias del tipo miles de euros que aparecen en una cuenta donde no había nada, bueno, miles de libras, o gente a la que desaparece el plan de pensiones. Fue un auténtico desastre aquello, según me contó gente cercana. Hablando de Legacies, creo que Manolo tiene otra noticia sobre Legacies. Sí, más que Legacy, diría, fíjate, me quedaría con la palabra nicho, ¿eh? Porque creo que es un sistema que no ha dejado de existir en producción. Ha salido la nueva versión de ArcaOS, que es la segunda evolución del famoso OS2 de IBM. El OS2 de IBM, pues IBM dijo, hasta aquí llegué. Lo cogió otra empresa que se llama Ecom Station, sacó 2 releases y a partir de ahí lo cogió una empresa que se llama Arcanoae, que ahora mantiene el sistema operativo y se llama ArcaOS. Han sacado una release nueva, pero con todas las limitaciones que tenía un OS 2.4 de la época. O sea, no le puedes meter discos duros de más de 2 teras, los límites de memoria son los límites de memoria, las aplicaciones no pueden ver, a pesar de que reconozca el sistema operativo más memoria, cada aplicación no puede direccionar más allá de 2 GB de RAM y cosas así. Y sin embargo, siguen vendiendo y sin embargo siguen teniendo mercado. Y ellos mismos, en su propio FAQ, dicen que se usa mucho en cajeros, que hay empresas que trabajan con OS2 y que siguen manteniendo. Yo hace 3 años, creo que fue, 3, 4 años, en un cajero en Madrid, salimos una noche por ahí de cena, no sé qué, pasamos por el cajero y con tan mala suerte, entre comillas, mala suerte,
porque eso, dice, fuimos con la tarjeta a sacar dinero, empezó la operación y justo cuando empieza la operación hay un reinicio súbito del cajero, pero o sea, pegó un chispazo algo en la oficina, se apagó y volvió a encender, con lo cual nos quedamos sin la pasta. Pero dio tiempo a que sacásemos capturas del reinicio del cajero enseñando el log del OS2 ponía, no sé si ponía revisión del 2001 una cosa así. Muchos Fue muy cajeros, divertido. muchos cajeros no llevan ni TCP/IP. Entonces porque yo intenté hacer un proyecto con la Caixa en la época y ellos nos decían que normalmente evaluaban un sistema operativo cuando ese sistema operativo había llegado al final de la vida, porque ya se asumía que se habían quitado la mayor parte de los bugs. Bueno, también ese es un criterio bastante peregrino. Me pareció fascinante, pero bueno, yo espero que haya evolucionado un poco la industria, porque joder. No sé, yo sé que había una limitación que no sé si que nunca me había dado cuenta, que como no había drivers, por ejemplo, de sonido, por lo tanto los cajeros no tenían sonido. Es decir, no te podían decir gracias por su visita o algo así, o aquí tiene su dinero. Eso es una bendición. De hecho, en este caos que hablábamos, precisamente eso es uno de los puntos clave. De hecho, te venden el sistema operativo y luego te venden como una opción el pack de drivers, de drivers específicos, en los que está también incluido un motor de sonido estilo ALSA de Linux para poder gestionar la parte de sonido. Resulta curioso cómo tratan el sistema y, sin embargo, insisto, siguen teniendo mercado y les sigue funcionando. Llevan 3 años tirando para adelante y siguen sacando releases y vendiendo. Ya, no, yo veo que lo estás mirando, Manolo, a lo mejor estás interesado en crear tus propios cajeros o algo por el estilo. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando salió S2.4, cuando salió el Warp original, a mí me pareció un sistema operativo que cambiaba el mercado. Yo creo que si IBM hubiese apostado fuerte ahí, se hubiese cepillado a Microsoft con su Windows 95. Sí. ¿Qué pasa? Que no apostaron fuerte. No, también NT, pero había algo de que NT estaba basado en algo en OS2, pero no lo tengo claro, ¿no? Tenían un subsistema cruzado, pero no estaba basado. Windows NT tiene muchísima inspiración porque el desarrollador principal salió de DEC, de Digital Equipment Corporation, y hay muchísimo de OpenVMS, que era el sistema operativo de los bugs de DEC, luego de los alfa, vaya. Justo, yo también había leído lo mismo. Pues tenía esa idea, a lo mejor fue bueno, seguramente se habrán cruzado informaciones de que había de que compartían parte del código NT con OS2. No, lo que no es cierto. había era un subsistema cruzado. Quiero decir, NT tenía su sistema para ejecución de aplicaciones de OS2 y OS2 tenía un subsistema para ejecución de aplicaciones de Microsoft, de Windows. De hecho, era tan bestia el subsistema de OS2 que yo recuerdo instalar OS2.4 en el momento en que salió en mi máquina y arrancar el Windows del momento, que era el 95, en una ventanita dentro de mi OS2 e ir pero vamos, de perla. No, ya... Sí. La emulación era muy buena, nunca supe cómo funcionaba, pero a mí me parecía que era muy buena. El problema es que siempre te dejaba tirado cuando la necesitabas, lo que pasa siempre con los emuladores, no sé. Pero... Yo recuerdo que además la capa de extracción de hardware era brutal. Yo recuerdo coger en la BIOS del equipo, desactivarle todos los discos duros, arrancar el instalador de OS2 y el tío decirme, ¿tienes este disco duro, este disco duro, este disco duro? Y yo decía, ¿cómo lo ha hecho? No. Yo creo que era técnicamente muy superior. Eso demuestra siempre que la mejor tecnología no tiene por qué ganar el mercado. A mí me pareció... No, de hecho, es muy habitual que la mejor tecnología... Depende también de los criterios que se escojan, porque pero ¿mejor para qué? Pero hay muchísimos... Era superior en todos los aspectos, Manel. Yo creo que lo que le falló en serio fue el departamento de marketing. Si IBM hubiese apostado tanto como apostó Microsoft, estaríamos hablando ahora de otro sistema operativo. Bueno, también no solo el marketing. O sea, Microsoft tenía licencias que venía instalado en cantidad de equipos, en cantidad de sistemas.
Es decir, ellos tenían sus acuerdos. Pero fue mucho marketing, porque la gente estaba muy casada con la línea 311 cuando salió el 95. A la gente le costó mucho dar el salto. Yo recuerdo todas esas campañas que hizo Microsoft para Windows, hasta el Claro. XP, fueron todas brutales de un marketing tremendo, pero también acompañados de cantidad de contratos con administraciones públicas, con empresas, con software, con fabricantes de dispositivos, videojuegos que solamente iban para Windows. Había de todo. Y no solo contratos, Manel. Yo recuerdo que, de hecho, conozco de primera mano administraciones públicas a las que llegó el señor de Microsoft con su maletín y le dijo: te regalo el sistema operativo para toda tu administración. ¿Cuál era el truco? Si cojas a los funcionarios, en su casa van a poner el mismo sistema operativo que tienen en su trabajo y una cosa lleva a la otra. Es el equivalente al camello que va repartiendo caramelos con droga en la puerta del colegio, que era lo que todo el mundo conocíamos. La perspectiva sí con el tiempo cambia un poco, ¿no? Porque tengo amigos que dicen el Windows 95 pues no era tan malo, pero yo tengo esta imagen muy vívida de cuando hace 20 años yo me hice LASIK en los ojos, me operé los ojos pues me operé los ojos con un cirujano. El caso es que entré en la consulta para que me fuesen a hacer la operación y me metieron en un pequeño sitio para analizarme la córnea y tal. Y el ordenador que estaba llevando eso era un Windows 95. Y yo recuerdo echarme las manos a la cabeza. Dios, me voy a quedar sin ojos. Dios. Y el médico dijo, no te preocupes, que este ordenador no es el que guía la operación. y yo, porque era un pantallazo azul en ese momento y te quedas ya para toda la vida. ¿Algún detalle sobre el equipo que no sé, sería un equipo dedicado o algo así, ¿no? No, supongo que era el que analizaba las fotos, ¿no? Tenían un software que miraba pues la densidad, la profundidad de la córnea o algo así, y entonces pues tenía un visor de fotos y para eso usaba el software, era la salida gráfica del. Me refiero al equipo que usan para operar. Supongo que sería algo más sólido. Pues no tengo ni idea, la verdad es que no le llegué a preguntar, no vaya a ser que me dijese que estaba en DOS o... Bueno, en DOS es una gran ventaja porque es el kernel monolítico, yo, si iba siempre, no hay problema. Sí iba. Pero normalmente sí había menos problemas en DOS con ese tipo de aplicaciones dedicadas. Bueno... Si alguien quiere recuperar sensaciones con el DOS, recordemos que hay un sistema operativo libre que es FreeDOS, que se utiliza más también de forma industrial para, pues eso, para temas donde hace falta tener un DOS, un MS2, que sé, por ejemplo, para reflashear firmwares o cosas por el estilo. Eso te lo permite. No, pues es un tema muy interesante. Hoy en día incluso la emulación, pero hoy en día hay DOSBox que se utiliza para juegos que incluso se ejecutan en el navegador, lo cual es bastante brutal porque ves los juegos ahí sí que notas la diferencia de velocidad. Juegos que antes iban muy forzados en DOS, ahora van en el navegador, emulados en JavaScript y van perfectos. Emulados en Assembly, no es en JavaScript. En WebAssembly. En WebAssembly. Claro. Pero WebAssembly es un subset de JavaScript. No del todo. Un conector más lo que usas en JavaScript que... Bueno, pero se recompila a JavaScript y luego se pasa a WebAssembly. Yo tengo entendido. La verdad es que no estoy muy puesto en el... No necesariamente. Hay varios lenguajes que puedes compilar a WebAssembly y a partir de ahí interpreta el navegador. Es algo parecido a lo que hicieron con los applets de Java. Los que amen WebAssembly querrán matarme ahora. Yo sí, yo estoy queriendo matarte, pero bueno, es así. Habría que de hecho, ahora que hablaste de DOSBox, a nivel empresarial hay un problema serio cuando tienes impresoras matriciales y todas estas cosas con aplicaciones de MS2. Lo digo en carne de primera mano, vamos. Entonces, ¿qué sucede? DOSBox no es capaz de emular un LPT, por lo tanto no tienes impresora. El resultado es que hay varios forks de DOSBox, entre ellos uno que se llama V2,
que sí que te permite usar las impresoras y te permite tirar por ahí. ¿Y por qué? Si no eran unos registros, el puerto paralelo eran Sí. unos registros que subías y bajabas. Sí, sí. Sí. ¿Qué dificultad tienen? Lo que hace es que te lo emula, pero te lo tira a un fichero, no te lo tira a un puerto paralelo real en la máquina física. Claro. No me preguntes por qué, pero te lo tira a un fichero y ya está, y ahí se queda. Bueno, tampoco es que yo no sé cuándo fue la última vez que vi una máquina con un puerto paralelo. Es una buena pregunta, la verdad, sí. Ah, bueno, tú sí, veo que vosotros puerto paralelo, es como del pasado ya, eso sí que es de la vieja guardia, ¿verdad? Sí. Somos unos enfermos. Puerto del pasado. serie, puerto paralelo aún duraron hasta la No, por el década puerto anterior. serie lo uso todos los días. El puerto serie sigue Claro. siendo mi día a día. No sé. Pero El puerto físico. serie para comunicar con routers y dispositivos lo usas fijo. Yo para comunicarme con mi comedero de los gatos. ¿Ves tú? Pero puerto serie fijo o puerto serie emulado. Ambos. Ambos. Yo tengo, por ejemplo, yo uso unas cámaras de Xiaomi que se llaman Xiaofang y Dafang, y las cámaras, por ejemplo, para poder hackearlas tienen una línea, un terminal, y sueldas el puerto serie y te da un RS232 Ujú. y eso lo enchufas a donde tengas un puerto serie. Yo en el PC tengo un puerto serie físico, entonces va ahí al puerto serie físico. No sé, para mí el RS232, por ejemplo, sigue siendo el día a día. No ha desaparecido de mi vida. En por vehículos ejemplo, tienes el 385, el RC 385, que es un serial diferente con mayor protección para ruido y se usa bastante en vehículos. yo, por ejemplo, para configurar lo que hablábamos antes, componentes de red, appliance de PFSense, las últimas que tuve hardware en la empresa en la que trabajaba, entrabas con puerto serie. Ujú. Haces conector y tal, y eso. Sí, yo hace 2 semanas configuré unos Force 10 de Dell y van todos por puerto serie también. Vamos, es el presente y va a ser el futuro. Yo no veo que vaya a De hecho, el puerto desaparecer. serie se usa bastante más que el paralelo. No, ya. Ten en cuenta que el serie y el USB van casi de la mano, ¿eh? O sea, la conversión de serie a USB es bastante simple. Pues hay bastante información ahí respecto a puertos que creo que es bastante interesante todo lo que acabas de comentar. Sobre todo la parte, sí, porque yo creo que también incluso había impresoras, a lo que me viene a la cabeza, que se podían usar con puerto serie, pero ahora no lo tengo muy claro. Ahora Sí, yo tenía un par de impresoras térmicas que iban por puerto serie. Y que había conectores que se podía, adaptadores, claro, se puede adaptar de puerto serie a puerto paralelo, pero no sé hasta qué punto se podía pasar del uno al otro completamente. Sí se podía, pero en el fondo estás pasando de tener N señales a tener una sola, Claro. así que variaban las velocidades, había veces que se sincronizaba, daba problemillas, pero sí que existía. El puerto serie, la belleza es que tienes transferencia, recibir, ground, y con eso ya has resuelto absolutamente todo. No tienes, pues, por ejemplo, como los otros conectores industriales, el 485, el 422, en los que, pues, el 485 ya tienes que tener más infraestructura detrás para poder. Pero tienen sus ventajas, como que llegan más lejos, o tienes, pues no tienes pérdida de datos, no sé. Claro. Pero la simplicidad de poder tener un chip tan sencillo de puerto serie sigue estando ahí. La verdad es que es normal que se mantenga. Vale, me parece. Yo creo que habrá gente que nos está escuchando que hace que también cosas de IoT. Me pareció muy interesante el tema de las cámaras y las cámaras que se pueden conectar al puerto serie. Aunque habrá gente que lo sepa, hay gente como yo que no desconocía que se puede conectar una cámara a... No se puede conectar. Lo que pasa es que estas cámaras son cámaras IP que cuestan 20 euros. Sí. Y alguien pues se hizo la ingeniería inversa porque los chinos no protegen nada, porque les da igual. Sí. Estas cámaras son una cámara genérica de un fabricante que da unas especificaciones muy sencillas y da un ejemplo de uso, y hay como 3 o 4 fabricantes que han directamente hecho el ejemplo y eso es el producto. Entonces, está muy bien porque llevan un U-boot
muy sencillo en el que se flashea en un firmware, flasheas el firmware en un microchip muy sencillo y tú ahí pues ya puedes hacer lo que quieras. Estas cámaras están mega hackeadas y hay un tío que se ha hecho un sistema operativo encima de las propias cámaras. Entonces yo para todos mis usos, en vez de comprarme una cámara industrial que vale pues, 500 euros, 1000 euros, que no tengo ningún acceso, me compro estas de 20 euros y las flasheo con mi firmware. Entonces me he hecho un firmware particular y para poder diagnosticar problemas, por ejemplo, llevan este puerto serie en el que lo sueldas ahí y tienes un terminal y directamente te conectas a la cámara. Entonces yo tengo mi propia pequeña distribución para las cámaras que usamos en la nave industrial. Es una forma de ahorrar costes a lo bestia, porque además tengo control absoluto. Y luego en casa los uso pues para controlar pues, los animales. Tengo dos gatos y para controlar cuándo comen, qué hacen, dónde van. Los tengo perseguidos. Creo que Sergio acaba de destruir completamente la industria de las cámaras industriales occidentales con marca. Y va a ser reemplazada por Recuérdanos, Sergio, marca, modelo y el sistema operativo ese pirateado. Xiaomi Dafang se llama. Busca Xiaomi Dafang y es Xiaomi Dafang Hacks. Y ya está, con eso ya tienes todo ahí. Y ves algún Dafang. Y puedes ver, tengo una pull request ahí porque he hecho un push to talk para que tú desde el navegador hablas y directamente suena por una de las cámaras. Entonces les he hecho ahí unos cambios al sistema operativo para poder. El sistema operativo es un sistema embebido Linux muy sencillo. Pero sigue siendo sistema operativo, pasa que es un programa en C, digamos. No, es un Linux. Joder, no caigo ahora. Un VisiBox. Lleva un VisiBox montado. Y entonces realmente pues puedes compilar lo que quieras, puedes ejecutar lo que quieras. La verdad es que a mí me parece fantástico. Es como un mini ordenador que cuesta 20, 30 euros, que lleva una cámara que puede girar, mirar arriba, abajo, lleva un chip de compresión de vídeo y no sé, me parecen una virguería el precio que tienen. Obviamente no valen para alta velocidad, no van a destruir el sector industrial porque no tienen tienen resolución, pero no tienen alta velocidad. Pero, por ejemplo, para streaming, para lo que hago yo, pues detección de movimiento, detección, grabar por la noche, funcionan fantásticas y, joder, muchísimo más barato. He comprado 30 de esas cámaras. O sea que... Por curiosidad, ¿qué micro lleva esto dentro? Lleva un... ¿Cómo se llama? Un Indavision. ¿Un MediaTek, será? No. Llevan una marca, un micro chino. Sí, sería extraño que llevasen un micro que no fuese chino, pero bueno. Claro, por eso son tan baratos. Entonces, tenían dos modelos, uno que montaba un ARM y el modelo el que tienen ahora lleva un Ingenic. Vale, el modelo que montan ahora es el Dafang, ¿no? El Dafang es el modelo, es la marca de la cámara que uso, pero de Xiaomi. Pero tienen varios modelos. Tenían el T20, que lleva el Ingenic de T20, y luego tenían los modelos viejos que llevaban un ARM que tiene menos resolución porque creo que no estaban haciendo la compresión por hardware. Entonces, mira, es un MIPS 32. No tenía ni idea. Ni idea. Entonces, está el tooling, está todo montado por este hombre en el Dafang Hacks. Y puedes compilar. Y yo me estoy haciendo mi propia versión del driver para mover las cámaras, porque pues eso, el movimiento le dices vete aquí y va, pero bueno, me gustaría que fuese un poco con un poco más de estilo. Y tengo proyectillos locos que estaba montando. Sí, eso nos gustaría que nos mantuvieses al tanto de todas esas cosas. Creo que son muy interesantes para la comunidad que nos escucha.
y que la comunidad de la vieja guardia, y ya empezamos a tener nuestros fans y nuestros haters. Y nuestros haters. Quiero una copia del Sergio S para esa cámara. Sí, ya tenemos nombre, Sergio S. Sergio S. No, es mi propia versión. A ver, lo que pasa es que esta cosa es fascinante porque lleva una integración con Telegram, entonces tú puedes hacer que te envíe mensajes cuando detecta cosas. Y sí, el gato no come. El gato no come, pues bueno, porque es un podcast y no tenemos vídeos. Si no, os enseño. Yo tengo 2 comederos para gatos sobrecargados de tecnología. Yo cada vez que hago una implementación en la nave, antes hago una prueba en el comedero de los gatos. Entonces le puse todos los tipos de sensores, de peso, de temperatura, de humedad. Seguro que es lo que le comentas a los inversores. Sí. Bueno, y al principio los 2 usuarios pues se quejaban bastante, ¿no? Porque no les funcionaba muy bien. Pero últimamente ya los tengo bajo control. Nuestros oyentes no podéis verlo, pero Manuelo está aplaudiendo muy excitadamente aquí desde... Porque... Yo tengo 5 gatos, yo insisto, yo quiero el Sergio S. Pues mira, si vas a la web es catfeeder.blue del color. Y en catfeeder.blue puedes ver uno de los comederos que monté al principio en un Arduino June con una Wi-Fi y llevo un Arduino 1 y llevaba una pequeña inteligencia artificial, visión artificial para poder analizar qué gato estaba comiendo qué y cuándo. En este momento estaba un poco abandonada, pero puedes ver en tiempo real el comedero. Hoy ha dispensado 40 gramos y ves puedes ver las gráficas en las que pues se ven las fotos también de la cabeza de uno de los gatos cuando mete la cabeza para comer, ¿no? Yo creo que sí, este gran hermano para gatos me parece una de las cosas más terroríficas realmente. Porque, claro, el gato está completamente controlado, es decir, ha perdido su libertad completamente para deshacerse de su dueño. Totalmente, pero te da mucha libertad porque te puedes ir y los gatos siempre están atendidos y siempre tengo en el Telegram, siempre tengo cuando han comido, qué ha comido. Es un punto de vista muy interesante acerca de los gran hermanos, que para el que está en el otro extremo le dan la libertad al que está en el otro extremo, al que controla. Es decir, es la libertad del otro, del que te vigila. Es muy ¿Tú crees? Es un tema muy interesante, ¿no? Sí, algún día hago una ponencia completa sobre hay un tema toda la tecnología que he hecho filosófico. Bueno, para ir terminando, creo que tenía unos apuntes aquí, Fran, filosóficos también acerca de las copias de seguridad, que a lo mejor nos puede ir narrando y comentar algo, vamos. Bueno, en realidad no tengo ningún apunte, son reflexiones así al aire. Yo voy a contar un poco mi historia. Sí, bueno, aquí hablamos de copias de seguridad y LVM en nuestro episodio anterior que podéis descargaros. Sí. Bueno, sí, pero en este caso es más una cuestión filosófica de las cosas que guardamos copia de seguridad, ¿no? Que es algo que hace 40 años nos preocuparía relativamente porque digamos que las copias de seguridad son algo físico, tangible. Y ahí, bueno, también deberíamos de preocuparnos. Pero eso, hay gente que dice que tengo una especie de Diógenes digital de guardar documentos y cosas y tal. Y es algo que estos días he estado, bueno, reorganizando mis backups personales de mis cosas y tal. Y he estado pensando, ¿no? Bueno, he estado organizando cosas ahí, he estado organizando también tirando VHS, que tenía todavía por ahí un cajón entero con cintas y algunas ya estaban estropeadas de la humedad y tal, ¿no? Entonces he estado pensando cuánto tiempo llevo dedicado de mi vida a gestionar backups.
sea, tengo disquetes. O sea, yo empezaba con los documentos del MS2 guardados en disquetes. No tienes, los no cosas tienes que cintas. hacía- Bueno, Manolo acaba de estar enseñando una cinta de vídeo, pero no Sí. tienes cintas de los juegos, porque eran casi todos juegos de la Tengo, época. eso por supuesto, tengo también cintas y de eso, efectivamente. De Pero bueno, MSX o Spectrum o lo que fuese. Spectrum Spectrum 48K. 48K, bueno. Pero digamos que las cintas, pues todo lo que iba en aquella época eran juegos Mm. que pues eran juegos que originales a veces o eran copias de backup de otra gente. Pero luego ya pensando un poco en lo que guardamos para nosotros, ¿no? Nuestros trabajos de escuela, universidad, nuestras fotos, nuestros vídeos, las fotos de la boda, no sé qué, mi serie favorita. Entonces vas ampliando cosas y de repente te vas dando cuenta que has pasado de guardar copias de seguridad de 10, 15, 20 disquetes a empezar a copiar en CDs, luego los CDs no te llegan, 2, 3 CDs, pasas a DVDs, esto a lo largo de varios años. Los DVD se Y degradan también. Y es un tema. efectivamente, es una lucha continua contra el tiempo. Los DVDs, esto está precisamente, voy a aprovechar que ahora tengo un poco más de almacenamiento y tal, que he comprado hace poco, y voy a pasar algunos documentos que tenía en DVDs, los paso a dar. Y me he encontrado con el problema de que hay DVDs que han cascado y lo peor de todo. Tengo un DVD que me mató, que cogí, lo grabé en su momento, lo dejé guardado en una caja, lo comprobé que estaba bien grabado y estas cosas, lo dejé en una caja, estuve en una caja durante 5 años y ahora lo he intentado rescatar y no había forma de leerlo. Ya. Y es una... Es como si fuese orgánico, ¿no? Yo creo que es un medio orgánico, no es un Sí, medio ahí. Bueno, sí, A ver, no sé, tiene pero... una degradación este tipo de cosas. Pero muy Claro, pero raro. guardado en una caja, sin Mm. estar expuesto a la luz del día, sin haber sido usado, tocado ni nada durante 5 años y que ahora de repente falle. Entonces, pues bueno, yo eso, pensando estas cosas, pensando cuánto ocupan nuestros backups, pensando las cintas que he perdido, he tirado estos días unas cintas, por eso, porque estaban estropeadas y tal, y había cosas que dices tú, bueno, pues sí, hay películas y tal, que eso lo consigues después en digital, bueno, pues ya está. Pero el problema pero de hay los cosas... DVD, Sí, el Sergio. problema de los DVDs es que tú puedes tener una degradación química debido a que se oxidan. Entonces, si lo has tenido en una caja cerrado y tienes problemas de humedad en casa, que acabas de decir, los VHS se te dañan, Sí, el problema es que hayas tenido, lo más probable es que has tenido oxidación. El tema es que los DVDs y CDs, cuando se hacen un proceso de estampado, van de otra forma a los DVDs que has grabado ya, tú en sí, casa eso me imagino que y tienen un daño mucho más grave. que algo hay ahí y eso. Y bueno, y pensando en las cosas que tenía grabadas y tal, y dices tú, os lo comentaba en el preparativo del programa, hay una serie documental de la BBC que se llama Dancing in the Street, que es una serie que en su momento me cambió la vida del estilo de música que estaba escuchando hasta entonces. Hubo como un antes y un después y cómo escuchaba la música, ¿no? Y dije yo, joder, pues esto ni me acordaba, es cierto que ni me acordaba que tenía ahí grabado un par de episodios de la televisión de Galicia que lo echaron a las tantas de la madrugada y nunca se volvió a saber más. Pero claro, empiezas a buscar y dices tú, bueno, pues a ver, tú puedes coger y decir, reduzco mi campo de acción a sacar backups de las cosas como muy, muy personales. Y digo, pues esta serie que tal, pues malo será que alguien no la haya grabado, o malo será que alguien no tal. Y te encuentras con que, pues, realmente hay cosas que desaparecen totalmente, desaparecen de tal, y no hay forma de volver a verlas. Esta serie concretamente, hay trozos en YouTube. Ujú.
En YouTube han desaparecido trozos de los trozos porque te aparece el mensaje este de es que ha reclamado el copyright no sé qué compañía, que ni siquiera es la BBC, que serían, digo yo, los que tendrían los derechos, los que tendrían que tal. Y entonces dices tú, joder, ¿y entonces qué hago? Tengo copia de todo lo que, todo así... 5 teras de backups de las series que más me gustan o las películas que más me gustan o tal, ¿qué hacemos de nuestra vida? Y ahora os dejo a vosotros explayaros, porque yo, aparte de mi paranoia, yo siempre tengo 3 copias de seguridad de todo, una en el ordenador de trabajo, entre comillas, o sea, el ordenador personal o lo que sea, o de trabajo, otra en un servidor de seguridad y otra fuera de la comunidad autónoma y a ser posible fuera del país. No sé cómo vosotros, bueno, Manolo, Sergio, ¿alguno tiene puede aportarnos su visión? Yo, por ejemplo, una de las con respecto a los medios de grabación y tal, vosotros, por ejemplo, los LPs en vinilo, yo tengo una montaña de LPs en vinilo. Pues resulta que durante un tiempo, cuando me fui del país, mi madre cogió y los puso planos. Entonces, los vinilos no los puedes poner, tienen que estar en vertical porque si no se dañan las pistas. Yo asumo que hay degradación. Una de las cosas que pasó en mi casa, cuando me fui de casa de mi madre, es que mi hermana tomó mi habitación. Y tomó mi habitación sin quitar mis cosas. Y luego se quedó dormida fumando y ardió la habitación. Entonces, todos mis recuerdos de la infancia... Es un giro inesperado de los acontecimientos. Que esas cosas, y cosas que tienes en papel y que desaparecen del todo. ¿Qué hacemos? Digitalizamos también todo el papel, pero entonces, no hay yo tiempo, he asumido que todo es efímero. He asumido que tengo pérdidas. Entonces... tengo un montón de... Dice mi mujer que está a punto de llorar. Es fantástico. No sé si Manolo, tú tienes el mismo problema, también guardas todo. Yo tengo el mismo problema que Fran, pero a lo bestia. O sea, mi Diógenes digital es una burrada. Hasta el punto de que mi vecino, que también es un muy buen colega, también está en este grupo de informática y demás, cuando él decidió pasar sus discos de 5 1/4 a 3 1/2, y tirar sus discos de 5 1/4, yo los rescaté antes de que fueran a la basura y aún los sigo conservando. La realidad es que estoy con Fran y voy a un punto más allá. Ya no solo que se te degraden, se te pierdan o no. Imaginemos que tienes el grado de paranoia que tenemos Fran y yo y tienes 37 copias dispersadas por el mundo. ¿Realmente vas a buscar esa información? Luego sabes dónde está, la encontrarás. Yo tengo tantísimas fotos que la guardo con un mogollón de cariño y es un... Esa es otra de las partes del esfuerzo de hacer los backups, que es que tú empiezas con un disquete, 2 disquetes, 4 disquetes, y eso, el árbol de directorios es como limitado, ¿no? Pero ya cuando te vas a cientos de gigas y tal, eso yo tengo que estar haciendo un esfuerzo continuo en tener una estructura e ir evolucionando la estructura de los documentos, pues claro, también al principio tienes, yo qué sé, artículos, libros digitales y tal, de cosas de informática. Bien, las empiezas a soltar así en un directorio de cosas de informática, pero claro, luego te cuesta encontrar de qué va la cosa. Entonces, los divides por temáticas, pero es que las temáticas cambian, entonces sigue evolucionando eso. Es una locura. No solo mantener la estructura, sino lo que te decía, ¿sabes? Recuerdas lo que tú comentabas de los papeles. ¿Recuerdas que tienes, pues, por poner un ejemplo, una foto o un correo electrónico, ¿no? ¿Recuerdas que tienes una foto en concreto que la quieres buscar? Búscala, a ver si la encuentras. ¿Sabes? Llega un momento que ni siquiera un sistema de clasificación tan bueno es capaz de llegar a ese detalle, porque a lo mejor con esa persona con la que tienes la foto tienes 200 fotos más y quieres encontrar una en concreto. Efectivamente. Pero, por ejemplo, un tema de backups es cuando vosotros hacéis backup de vuestra cuenta de Google o de Facebook. Ahí está de Google sí, de Facebook no. De Facebook yo la cerré ya, pero antes de cerrar ya... Exactamente, yo hice exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, y durante un tiempo, cada cierto tiempo, sacaba un backup. El Google Takeout es increíble la cantidad de gigas que sacas.
O sea, a mí me estaba costando. Yo tenía que poner un servicio en la nube para poder descargar todas las gigas que tengo. Entonces, para mí Google en este momento es mi backup. Luego los chinos tendrán otro y supongo que los rusos también tendrán otro gracias a Telegram. Pero bueno, los rusos tienen Yandex. Pero mira, Google es muy traicionero, te lo digo por experiencia propia. De ir a buscar un cacho de código que me había autoenviado por correo electrónico de hace 2 millones de años, y ahora Google ha establecido una nueva política en que los ficheros que él cree que son virus no te los va a dejar descargar de ninguna de las maneras, y no lo puedo descargar. Efectivamente, o sea, de la nube no te puedes fiar de los servicios más que de los servicios de almacenamiento puro. Y aún así a veces tampoco, porque de repente llega cualquier acción automatizada o no y te quedas sin nada. Pues eso, como lo que comentaba antes de los trozos de la serie que desaparecieron de YouTube y que ha sido por una censura más o menos automatizada. O pues de repente tú te puedes encontrar con que tienes tus archivos guardados en Mega, por poner un ejemplo, y alguien piensa que algo de lo que tienes tú ahí por el nombre o lo que sea, alguien no, un sistema automatizado seguramente, por el nombre o lo que sea, es algo que tiene copyright y de repente te desaparece y estás fastidiado. Entonces, yo tengo un backup que hice hace tiempo. Yo tenía una cuenta de Dropbox de 1 tera, de estas, pues pagas un año y tienes 1 tera, ¿no? Entonces metí todo ahí, hice un backup allí y luego la dejé de pagar. Resulta que Dropbox no borra los datos, siempre tienes acceso al tera. Entonces es como mi cold storage. Yo tengo todo guardado ahí en Dropbox y algún día volveré a pagar, volveré a tener otro tera, subiré todo. Por ahora Dropbox es mi backup. O sea, ese ha sido un truco muy cutre, pero muy bueno, creo. Nuestros oyentes apreciarán ese tipo de... No me fiaré mucho que los de Dropbox creo que están cambiando las políticas de lo que te guardan durante el tiempo que te lo guardan. Es probable que en algún día pasarán sí. y lo cerrarán, porque ya tiene muchos años este backup. Llevo aquí, pues sí, tengo 1 tera allí guardado. Bueno, lo cierto es que el tema del espacio yo creo que da para mucho, porque también está en el tema de los servicios. Es decir, Google cada vez se pone peor que el tema de Google. Google, yo pago los 2 euros por los 100 gigas y tengo casi toda mi vida allí. No me avergüenza reconocerlo, pero creo que tiene que surgir alternativas. Existen otras, no vamos a entrar en detalles, tampoco vamos a hacer propaganda, están al alcance de cualquiera. Pero, por ejemplo, he posteado, bueno, os he hablado de Papermesh, un software que hizo que desarrolló un ex compañero mío durante 1 año más o menos, y ahora ese software vale para digitalizar archivos impresos. Y realmente se dedica a eso, digitalizarlos, leerlos, intentar leerlos y almacenarlos digitalmente. Y está empezando a tener sus primeros clientes. Es un servicio por suscripción, funciona. Y está claro que hay muchísimo negocio con eso, en ese aspecto, en el tema de almacenar datos, archivarlos y mantenerlos. Yo creo que no se puede confiar solamente en un sistema, hay que tener más de uno. Yo tengo... En esa parte de digitalización, Manel, yo conozco a varias empresas en la isla, ya no hablo de fuera, por lo del tamaño de las empresas, quiero decir, que están pagando directamente naves industriales para almacenar sus registros en papel, que posiblemente cuando lo vayan a consultar será una hoja en blanco descompuesta. Bueno, pero el papel a lo mejor dura más que los CDs. Yo pienso que dependiendo de los... Lo hará por requerimiento legal también. Decía mi dentista, por ejemplo, que los moldes en físico los tienen que guardar por requerimiento dental, pero ellos tienen el modelo escaneado. Entonces, ellos si pudiesen tirarían todos esos moldes físicos, porque le dan un botón en la Formlabs y lo imprimen. Y yo en tema de servicios, de dónde guardaba, yo tenía un servicio que se llama Hostens,
que es un VPS, de un servicio de almacenamiento, un servicio de alquilas es un ordenador allí metido. Lo que es la nube, ¿no? Un ordenador en casa Sí, de un VPS en la nube, para ir aclarando, sí. Y entonces, pues eran $100 cada 2 años y tienes 1 giga y tienes un ordenador completo allí para almacenar. Mi problema que tenía era que el kernel estaba sin actualizar desde el kernel 2 algo. Entonces, claro, esas máquinas no se actualizan en absoluto. Nunca, no hacen... yo actualizaba el sistema operativo, pero llegaba un punto en el que el kernel no se podía cambiar. Entonces, simplemente descubrí que esos datos, pues estuvieron muy bien durante 5 años allí y ahora los he tenido que sacar y moverlos a otro sitio. Ahora mismo están en la nave, en una de las naves de la empresa. En algún momento tendré que volver a ponerlos en la nube, en otro sitio. Pero sí, yo digo que no soy así, no tengo ese Diógenes digital y es totalmente mentira. Tengo teras y teras, pero totalmente desordenado de código que he escrito, que escribí con 12 años. Efectivamente, ahí te encuentras todo y tal, y dices, ¿y esto cómo estaba? Y de repente empiezas a recordar y tal, y es un esfuerzo. Además, es un esfuerzo montar la infraestructura. Evidentemente, tengo los scripts y demás cosas que utilizo y configuraciones y tal para los backups, los tengo en un repositorio y vas viendo cómo va evolucionando la cosa y cómo va complicándose la cosa, ¿no? Entonces es tremendo. El tema es la gente que cambiamos de país a menudo. Al final vamos abandonando cosas por los países y yo le dije una vez a mi novia yo vivo con una maleta y siempre me lo echa en la cara porque todas mis cosas están en casa de mi madre, en casa de sus padres, las voy abandonando por los países al final. Y yo tengo en casa de mi madre, por ejemplo, uno de mis primeros ordenadores y de vez en cuando voy allí y le doy a encender y arranca. Y ya tiene su disco duro de 40 megas y aún tengo datos allí. O sea que es fascinante la cantidad de cosas que podía caber. Yo caber. lo de mi disco duro de 40 megas en su momento para contaros ya cómo era hace 20 y pico años largos. Tenía mi primer PC, era un 286, tenía 40 megas y quise hacer un cambio de sistema operativo, no sé qué historia. Bueno, lo típico de actualizar Linux. Sí. Metí todo en disquetes, o sea, los 40 tal, más otros disquetes que tenía ya de copias de cosas y tal. Y pagué, pues no sé, sería año 1995, 5.000 pesetas para que otra chica estudiante también de la universidad me volcara todos esos disquetes en un CD, que yo no tenía grabador entonces, y me volcara todo eso ahí. Sí, y ahora te das cuenta de que los disquetes funcionan, pero el CD no. Bueno, he visto disquetes que han cascado bastante también. Sí, el CD hace tiempo que no lo abro, pero no lo abro porque ya esa información ya ha pasado a otros medios. Pero bueno, así seguimos. Bueno. Con rsync y comprobando consistencia con MD5 y bueno, yo creo que ese es un tema recurrente y da para otras estrategias. Yo admito, yo tengo 100 gigas de Google y no los tengo. Debo tener que la mayor parte son copias. Y yo creo que soy el que menos Diógenes tiene porque yo me deshago las cosas rápido. Y me arrepiento después, sobre todo del código. Mi código anterior, seguramente para reírme de él, porque asustaría, ¿no? Pero estaría bien pensar, porque te da también una forma de ver cómo pensaba antes y qué cosas hacía antes. Y me arrepiento de no tener código antiguo, aunque el código más antiguo que tengo es de 2008, 2009, así que podéis imaginaros que es bastante reciente. Mi código más antiguo es de Basic, de un micro que es bastante raro, que ni siquiera era un Spectrum ni algo así, es un Aquarius de Mattel, y lo tengo escrito en papel,
porque ni siquiera tenía una unidad de cinta para grabarlo, o sea, ya te cuento yo. Sí, bueno, sí, eso, pues no conservo nada de eso, pero conservo un juego que hice hace 20 años. Ya vemos aquí nos está enseñando Frank el código. Está muy bien escrito, yo no era tan... con libretas ancla. Que eso sí que es... esto ha sido sí un momento muy entrañable de enseñarnos el código del año Catapult en Basic, supongo. ¿Qué era? Basic, Spectrum, año 1980 efectivamente, este ha sido un momento claramente más de la vieja guardia. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final del programa de hoy, que ha sido un programa con muchos temas. Nos hemos dejado alguna cosa, pero yo creo que ha sido un programa bastante completo y ha sido un placer. Os encomendamos a que contactéis con nosotros por la cuenta de Twitter viejaguardia70 o usando el correo de la viejaguardia@protonmail.com o podéis también usar alguno de los medios. Bueno, hemos publicado todas las fuentes por las que podéis escucharnos en laviejaguardia.vg y ahí también tenéis otras maneras de contactarnos que seguramente os serán bastante útiles. Y nada, hemos llegado hasta aquí y hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, Hasta la próxima. Chao.